Buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es un placer tener con nosotros en el festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho un extraordinario jurista, un gran constitucionalista, experto también en procesal constitucional, pero aparte de eso yo lo considero mi hermano. Es un hombre muy querido por mí, por mis hijos, el doctor Andrés González Porras. Mi querido Andrés, tú eres miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, entonces te digo, no te puedo decir totalmente gracias por estar en nuestra fiesta, porque también es tu fiesta. Gracias por estar en este festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Para mí es un altísimo honor poder participar en este ciclo de conferencias que ha organizado la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez y sobre todo por poder estar aquí el día de hoy contigo compartiendo temas que son de gran interés para el estudio del derecho constitucional y procesal. Este ciclo de conferencias pues se ha visto marcado por expertos de altísimo nivel que tú has organizado y estás entre ellos porque sos gran referente del derecho constitucional y procesal. Pues bueno, tenemos con nosotros al doctor Andrés González Porras. Él desde el año 2006 es letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Para que ustedes tengan un paralelo, es el secretario de Estudio y Cuenta que fuera de la Corte Mexicana. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha de España, profesor de posgrado de la Universidad de Costa Rica, ha trabajado en la defensa de los derechos humanos, en la Defensoría de los Habitantes de la República en Costa Rica. Tiene un bagaje impresionante, Andrés, es un hombre muy capaz, muy estudioso, y nos privilegia que hoy esté un miembro honorario de la Academia como lo es Andrés González con el tema del proceso de amparo como garantía de los derechos humanos. Y como es un tema muy agradable, muy vasto y que siempre tú y yo tenemos la oportunidad, hemos tenido en Costa Rica de estar tocando estos temas y en las sobremesas y nos maravillamos, pues vamos a entrarle, como dice mi querido Andrés. ¿Qué debemos entender por amparo en el marco de la justicia constitucional, querido Andrés? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación. Yo, en el derecho de amparo o el recurso de amparo, en el marco de la justicia constitucional, es un recurso o un proceso que es difícil de conceptualizar, porque cada país tiene un sistema propio, un sistema mediante el cual va a ser utilizar, ya sea como un recurso, como una acción, como un proceso, como un juicio, va a garantizar de diferentes maneras algo que sí todos tienen en común, o la gran mayoría de los procesos, que es la tutela y restitución de los derechos fundamentales. En ese caso, podríamos empezar a decir, bueno, que el recurso de amparo va a ser el proceso por medio del cual se va a garantizar esos derechos, pero son ciertos derechos especiales, no es cualquier derecho, pues pueden ser derechos que estén contenidos en la ley, pero esencialmente se va a tratar de los derechos fundamentales de las personas, aquellos que están en la Constitución política o en los tratados y convenios internacionales, aquellos derechos humanos que están así consignados. En el caso costarricense, nosotros tenemos un recurso de amparo sobre el cual ahondaremos quizá más adelante. En el caso mexicano, tienen pues uno de los más amplios sistemas del proceso de amparo, aparte que ahí ya fue donde se originó todo este asunto del recurso de amparo, hace ya muchísimos años, y entonces nosotros vemos una gran diversidad de procesos en materia de amparo que son precisamente utilizados para tutelar esos derechos de las personas. Es interesantísimo cómo a través de estos recursos, que tiene que ser un recurso que cumpla con ciertos requisitos, porque ya vamos a hablar, en la región existe un compromiso internacional en el sistema interamericano de que haya un recurso expedito para la tutela de los derechos fundamentales. Eso está contenido en el artículo 25 de la Convención, en el artículo 25.1, y así es como se va a garantizar que ese derecho, pues, que esos derechos vayan a ser tutelados de manera efectiva, de manera eficiente, de manera rápida. Entonces son procesos que van a estar revestidos de una serie de garantías que son importantísimas, garantías de celeridad, de accesibilidad. Pues sí, pues mira, ya inicia Andrés con todo este viraje y habla, sí surge este amparo en 1840 en un proyecto en México de la Constitución yucateca, y bueno, pero Costa Rica no queda lejos en cuestiones constitucionales con juristas jóvenes ahora como Andrés, como muchos amigos que tenemos por allá y de alguna guardia anterior, pues Costa Rica no queda lejos en cuanto después la manera en que lo integra, sino más recuerdo el
el año de 1897 lo inicia integrando Guatemala, luego viene en 1896 El Salvador, y por ahí en 1911 Nicaragua, y si no más me equivoco, el 34 fue Brasil, el mandamiento de seguridad, y Costa Rica en 1946, que después lo genera la Constitución del 49, que es una de las tercera más longeva de América Latina. Y ese estándar que enmarca muy atinadamente Andrés vale mucho la pena, ¿no? Esas dos opiniones consultivas, la 8 y la 9, la 8 diagonal 87 y la 9 87, en esa 8 que se establece ese recurso sencillo, rápido, que implica, ahí se introduce básicamente el amparo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y como lo dice atinadamente Andrés, y que sigue con todos estos parámetros, en la 9, cuando se habla de ese recurso que debe ser idóneo, y ya lo enmarca con el tema de la efectividad, pues hay un caso por ahí interesante, que es masacre de las 2 R's contra Guatemala. Entonces, todo esto que el viraje, pues Costa Rica es un ejemplo, lo van a ver adelante con Andrés, lo que se ha podido hacer. Yo creo que es de los países en América Latina que tienen mejor consolidadas sus democracias, y lo ven aquí por la talla de los letrados que se encuentran en la sala constitucional. Mi querido doctor Andrés González Porras, ¿consideras que el amparo, más que un recurso o una acción, es un derecho? El recurso de amparo o el proceso de amparo ha sido garantizado o elevado al rango de derecho constitucional, de derecho fundamental, de derecho convencional. Eso ha pasado con muchos de los derechos procesales que se consideran necesarios dentro de los sistemas de protección y de tutela. El recurso de amparo es un buen ejemplo, pero también hay otros derechos procesales que han sido elevados al rango de derecho constitucional, como el derecho al debido proceso constitucional, como el derecho de defensa. Así, existe una serie de garantías, ¿verdad?, dentro del proceso o el proceso mismo también, que se convierte en una garantía de las personas. De esta manera, nosotros vemos cómo en nuestros sistemas, en el sistema regional de protección de derechos humanos, ha sido expansivo y progresivo de esta manera. Ya nosotros vemos que para 1948, pues con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 18 ya se establece que toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos, y se establece que debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por medio del cual la justicia lo ampare contra los actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo de alguno de sus derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Y así, unos meses después, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, se establece ya de una manera diferente, porque se dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. Ya desde ahí se le está conceptualizando como un derecho fundamental, ¿verdad?, como un derecho de las personas. Y en este caso, en el caso de la Declaración Universal, se establece que es un derecho que va a amparar contra aquellos actos que violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y ahora le agrega algo más, que también sean reconocidos en la ley. De esa manera también, con posterioridad, casi 20 años después, un poco más de 20 años después, se establece en la Convención Americana, en 1969, ya este derecho en el artículo 25.1, que ya habíamos mencionado, como el derecho que tiene toda persona, ¿verdad?, a interponer un recurso sencillo, rápido, como cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, y es efectivamente para que le ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, y ahora le agrega algo más, la Convención, los derechos que se encuentran contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y de esa manera, como bien lo apunta el doctor José Jesús Naveja, también la Corte, en la opinión consultiva número 8 de 1987, ya sostiene, ¿verdad?, que esa disposición de carácter general que se recoge es la institución procesal del amparo. Entonces, la misma Corte acepta que el recurso que está contenido ahí en el artículo 25, y así lo hace interpretar en el 25.1, se trata de un proceso de tutela. Ese proceso de tutela es un proceso que esencialmente va a ser la tutela de los derechos de las personas, es decir, que va a ser un proceso prioritariamente o básicamente subjetivo, por medio del cual se van a amparar los derechos de las personas. Todavía no tiene que ver con el derecho o con la protección que hacen los tribunales, salas o cortes constitucionales de otro derecho, que es el derecho de la supremacía de la Constitución. Eso tiene que ver con el control de constitucionalidad, y es cuando estos tribunales
salas constitucionales, cortes supremas, cuando les toca la función de hacer el control de constitucionalidad, lo que sirven como garantes o guardianes de la Constitución. Es una función nomofiláctica, protectora de normas, pero en esta cuestión del amparo se refiere a otro tipo de derechos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nosotros tenemos varios tipos de procesos de amparo, aunque no son muchísimos. Todos esos derechos o todos esos recursos están planteados para que pueda ser protegido esos derechos que están en la Constitución o en la Convención, incluso en otros instrumentos internacionales que sean aplicables al país. Y así lo dicen nuestras normas. Ya luego les voy a comentar un poco, ahondar un poco más sobre ese tema. Pero es interesante cómo en Costa Rica se empieza a dibujar desde 1949, como bien lo apunta el doctor Naveja. Desde 1949 se empieza a proteger en el artículo 48 el derecho que tienen las personas de interponer o de acudir en amparo por violación de los derechos fundamentales. En el caso costarricense, se protegió este derecho desde el año 49 y luego fue desarrollado una ley de amparo en 1950 y esencialmente durante todo este tiempo, hasta 1989, que fue cuando fue creada la Sala Constitucional, se va a proteger en un recurso de amparo a través de esa ley de amparo, ¿verdad? Pero con algunos inconvenientes porque no había una sala especializada para resolver los temas de constitucionalidad o de derechos fundamentales. Esto le correspondía en el caso de violaciones que fuesen cometidas por funcionarios como el presidente o sus ministros de gobierno, le correspondía resolverlo a la Corte Suprema de Justicia. Contra los demás funcionarios que se interpusiera ese tipo de proceso de amparo, le correspondía resolverlo entonces a los jueces penales. Pues obviamente tenía algunas desventajas porque los jueces penales no eran formados en la materia constitucional. Es hasta 1989 que efectivamente se da o se construye una sala especializada con la reforma del artículo 10, el 48, el 105 y el 128 de la Constitución, que se logra entonces en el caso costarricense crear esa jurisdicción especializada para que pudieran conocerse y resolverse estos procesos. Les decía que había varios tipos y nosotros tenemos entre los procesos el proceso ordinario del amparo, pero también tenemos otro proceso especial que le llamamos habeas corpus, que también le denominamos recurso. Ese proceso es equiparable, digamos, en algunos aspectos al recurso de amparo, aunque tiene sus diferencias, ya pues tiene algunas diferencias importantes, pero esencialmente se trata también de un proceso de tutela que se va a encargar de proteger la libertad personal, la libertad de tránsito y la integridad física de las personas. De eso se trata ese proceso que tenemos nosotros. Aclaro esto porque también en el proceso de amparo nuestro es un tanto particular, que ahora haremos unos señalamientos ya más de cerca cuando hablemos un poco más de ese proceso. Pero esencialmente esto se ha visto efectivamente como un derecho más de los derechos de las personas. Es decir, así tanto como el derecho al debido proceso o el derecho de defensa, el recurso de amparo, o por lo menos el proceso de amparo, es totalmente un derecho, una garantía de las personas. Así está establecido también en nuestra Constitución. En la Constitución de 1949 se establecía que es un derecho, ¿verdad? El derecho, las personas tienen el derecho a acudir en amparo para la restitución de sus derechos fundamentales. Así está contenido. Y de esa manera es como nosotros vemos que se le da una tutela o una protección más amplia y equiparable a la de cualquier otro derecho fundamental que tengamos en nuestra Constitución o en los tratados y convenios internacionales. Entonces, hay una equiparación, creo, ¿verdad? del proceso de amparo al nivel de un derecho fundamental, como una garantía básica de las personas, ¿no? Me gusta tener expertos de la talla de Andrés aquí. La verdad es que es cierto. Esta gran reforma, la Constitución del 49, esta reforma, los 10, 48, 105 y 129 de la Constitución, en 1989, que fue maravillosa, fue un ejemplo. Y yo a veces, vengo en el debate que tú tendrás que participar adelante en alguna mesa de análisis en Amparo en América Latina con varios expertos que vamos a integrar.
Claro, con todo gusto. Se generó esa sala, pero, o sea, en magistratura constitucional, pero sí es un perfeccionamiento de procesos constitucionales, el tema de jurisdicción, y para mí esta creación de la ley de jurisdicción constitucional de Costa Rica, pues es algo, si no lo es, muy cercano a un código procesal constitucional. No, así es. Platicando con Sergio Díaz Ricci, que ya estuvo en la serie de conferencias, que él dicen que generó el primer código procesal constitucional del Tucumano de 95, pues yo también hemos venido en el debate, la ley de jurisdicción constitucional costarricense es maravillosa. Cumplió mucho de los cometidos y de los desafíos del derecho procesal constitucional en el tema pues, de la independencia de la magistratura, de la especialización de la magistratura, del perfeccionamiento de los procesos, y se constituyó para mí mucho en un verdadero código procesal constitucional, que luego lo platicaremos en algún momento, Andrés, que quedan pendientes. Tú como miembro honorario pues vas a seguir generando esta maravillosa producción. Y entonces, entrar ya, mi querido doctor Andrés González Porras, ¿cómo se regula el amparo en Costa Rica? El recurso de amparo es un recurso relativamente muy sencillo, aunque en la jurisprudencia se ha ido creando todo un edificio, ¿verdad?, de técnicas, porque resulta que es uno de los recursos más utilizados en nuestro país. En nuestro país, son interpuestos bueno, el año pasado superaron las 20,000 demandas, de que un 98% eran procesos de amparo. Y eso es bastante porque para ser una población de cerca de 4,5 millones de habitantes es una gran cantidad de procesos. Pues efectivamente el proceso de amparo tiene en Costa Rica varias cuestiones interesantes. Digamos, particularmente es un proceso que nosotros le decimos que es un proceso principal, directo. No es un proceso subsidiario como en algunos otros países, ni complementario. Es decir, no es necesario agotar una vía para poder acudir en el amparo. Además, es un proceso en el cual las personas pueden accionar o litigar sin necesidad del patrocinio letrado. Es decir, que lo hacen de manera gratuita y a través de sus propios medios. Y existen incluso muchas posibilidades para los recurrentes, ¿verdad?, para los quejosos, como les llaman también, para poderse defender en estos procesos. El magistrado constitucional, el juez constitucional, tiene un papel muy activo dentro de estos procesos, al punto de que es un proceso totalmente inquisitivo, porque a diferencia de otros países, el proceso de amparo costarricense tiene una particularidad, y es que ese proceso es principalmente interpuesto contra las autoridades públicas. Es decir, el proceso de amparo no cabe contra las autoridades jurisdiccionales, pero además es un proceso que una vez que es interpuesto, pueden haber hasta suplencias de queja. Por ejemplo, todas las faltas que haya cometido la persona al interponer el proceso le pueden ser prevenidas para que en caso de que sea posible, subsane, digamos, esos errores iniciales de interposición del proceso para que los pueda enmendar y así seguir con el trámite del amparo. Es un principio proactivo, es un principio de oficiosidad, de celeridad, los que integran e inspiran esta jurisdicción. Hay una fase, se pueden distinguir en nuestra ley de la jurisdicción constitucional, aunque sea muy sencilla en materia del amparo, pero eso le ha dado muchas ventajas, se distinguen claramente 4 fases. Y esas 4 fases es una fase de admisibilidad, donde nosotros vamos a ver que podemos examinar la procedencia o no del amparo, donde se va a determinar, pues, contra cuáles autoridades se le va a dar curso. Incluso nuestra ley prevé que si no se conoce contra cuál autoridad, que es la que se le atribuye el problema, se le va a dar contra su superior inmediato el trámite. Y ese es uno de los ejemplos, digamos, de la oficiosidad. Incluso la Sala Constitucional puede ampliar, y lo hace, amplía de oficio la litis, cuando se entera de que son varias las autoridades las que podrían estar involucradas en los hechos u omisiones que se acusan en el proceso de amparo, pues puede hacer de oficio, sin que sea solicitud de parte, eso. Pero además, en esa fase de admisibilidad también ocurre algo muy importante. En caso de ser procedente el recurso, se pueden adoptar las medidas cautelares. Y entre las medidas cautelares tenemos, pues, la más común de todas, que es la suspensión. Pero la suspensión se ha entendido en nuestro proceso para aquellos hechos que se refieren a acciones, aquellos hechos positivos. Es decir, para que se suspendan inmediatamente todas aquellas acciones que se consideran en ese momento de interposición del amparo como violatorias de los derechos fundamentales. Pero además
no se limita a eso, sino que hay una posibilidad de dictar cualquier otra medida para que incluso las autoridades tomen actuaciones particulares y específicas para que no ocurra una violación de los derechos de las personas que sea irreparable con posterioridad. Desde luego se toman los presupuestos procesales que se toman en casi todos el derecho procesal, el humo de buen derecho y el peligro en la mora, ¿verdad? Que son los que se valoran como principios o presupuestos procesales iniciales para esto. Pero incluso aunque la parte no solicite, ¿verdad?, de la medida cautelar, la sala la dicta de oficio. Y eso es parte de lo maravilloso de esa jurisdicción. Es decir, nosotros vemos cómo el juez realmente se convierte en un garante más que un juez. Yo en algunos momentos que he tenido que exponer sobre este tema, tengo que explicar mucho porque digo, mire, yo trabajo en defensa de derechos humanos y se me quedan viendo y me dicen, pero no era que trabajabas en la sala constitucional. Digo, no, mira, pero es que a eso nos dedicamos nosotros. Claro. Defendemos los derechos humanos. Ese es parte de nuestro trabajo. En esa fase inicial ya se empieza a ver todo un despliegue de actividades de parte del órgano jurisdiccional, de la sala constitucional, que está inmerso dentro de las salas de la Corte en nuestro caso. Es una de las salas, de hecho popularmente se le conoce como sala cuarta, ¿verdad? Porque teníamos otras 3 salas que son salas de casación en diferentes materias, y cuando se creó en el 89 la otra sala, que es la sala constitucional, se le llamó sala cuarta por orden de número, ¿verdad? Y así se le conoce, incluso popularmente nuestro proceso se le llama sala cuartazo, ¿verdad? Y así lo dicen los medios, ¿verdad? Le puso un sala cuartazo. Eso quiere decir que acudió ante esa jurisdicción a interponer un recurso, ¿verdad?, contra una autoridad que posiblemente estuviera vulnerando. Otra de las etapas que sigue a continuación es la de instrucción o trámite. Y en esa etapa lo que se va a hacer es recibir los informes que se le han solicitado de previo a la autoridad recurrida. Esos informes, vale decir, que son informes rendidos bajo juramento, así lo establece la ley. Es decir, la persona, el funcionario, es prevenido de que tiene que rendir el informe bajo la fe de juramento y se le previene que podría incurrir en los delitos de falso testimonio o perjurio. Y así rinde el informe y una vez que se recibe, pues entonces se empieza a estudiar el asunto, que en esa fase de trámite se determina si es necesario solicitar alguna otra prueba adicional o ampliar el proceso para llamar a otra parte y terminar de integrar la litis, porque depende de lo que se indique en ese informe, podría verse que lo que se está reclamando como agravio no le es imputable a la autoridad que rindió el informe. Entonces, pues va a haber que ampliar el proceso, ¿verdad? Y entonces esa es la oportunidad en ese trámite. Ahí es cuando se empieza a trabajar ya en un proyecto de resolución. Por la cantidad que hay, pues se hace utilización de mucho recurso humano para poder preparar. En Costa Rica solo hay 7 magistrados para la sala constitucional, que son los que tienen que resolver toda esa cantidad de procesos de amparo. Uno de esos magistrados es el presidente de la sala constitucional, y ese presidente está encargado de la primera fase, que es la fase de admisibilidad. Los otros asuntos, normalmente cuando son admitidos, se reparten en el resto de las oficinas entre los otros 6 magistrados. Y así, entonces, en esa fase de trámite, cada magistrado instructor termina de instruir el proceso para luego llevarlo a lo que sigue en la siguiente fase, que es la fase de deliberación o de votación. Y esa se reconoce donde ya se emite un pronunciamiento, una sentencia. En esa fase de sentencia, bueno, las sentencias pueden ser de varias naturaleza, de sentencias de mérito, que luego pueden ser de varios tipos, pero también hay sentencias incluso desestimatorias ya en esa etapa, porque luego de que tengamos los informes podría verse que no le es imputable lo que se está acusando a las autoridades recurridas, entonces pues obviamente tienen que ser absueltas de lo que se les ha acusado. Y en caso de que sea una sentencia de mérito, pues entonces pasaría a una última etapa, que es la etapa de seguimiento, de cumplimiento de la resolución. La ley de la jurisdicción constitucional establece que le corresponde a la propia sala constitucional ver por el cumplimiento de sus resoluciones. Y esto es muy interesante porque efectivamente cuando hay un incumplimiento hay que hacer un reclamo ante la sala constitucional y decirle, mire, ustedes dictaron esta sentencia, pero ahora no la está cumpliendo el recurrido. Y entonces la sala tiene varios mecanismos para que en esa fase de cumplimiento poder obligar al cumplimiento efectivo de sus sentencias. Incluso hay unas cuestiones muy particulares, pero principalmente
la forma de obligar al cumplimiento es prevenirle a la autoridad recurrida de que si no cumple con un mandato judicial, puede incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad y se acusa ante el Ministerio Público para que ellos sigan un proceso ya penal contra esta persona. Hay otra posibilidad también, y es que se pueda ordenar al superior inmediato de esa persona, del funcionario recurrido, que no quiere cumplir con lo que ordenó la sala, para que se le inicie un procedimiento administrativo disciplinario al funcionario que se está negando a cumplir con lo que dictó la sala constitucional. En fin, esos son algunos de los mecanismos que ha utilizado la misma sala constitucional en su jurisprudencia de amparo, que es tan vasta, tan amplia. También ha logrado utilizar algunos otros remedios o mecanismos con la intención de asegurar el cumplimiento efectivo de las resoluciones. Y entre esos mecanismos ha solicitado, por ejemplo, el congelamiento de presupuestos de las autoridades públicas. Entonces, es un mecanismo claro, muy fuerte y que tiene muchas implicaciones, pero en algún momento ha tomado decisiones tan fuertes como esa. También tiene otras posibilidades, digamos, para obligar al cumplimiento de las resoluciones, y hay una muy particular que casi ningún tribunal tiene, y es que puede cambiar lo que ha dictado en una resolución, incluso de manera oficiosa. Y eso incluso pareciera que atenta contra el principio de seguridad jurídica, es decir, contra varios derechos fundamentales, que dice, mire, como un tribunal ya luego de que emite un fallo lo va a cambiar, y en efecto lo hace. Pero es solo cuando sea necesario para dar el cumplimiento efectivo de esas sentencias. Es decir, pareciera que no cumple entonces con la cosa juzgada constitucional, pero la misma sala tiene esa potestad, entre otras potestades que son muy extrañas si las compara uno con los procesos ordinarios, ¿verdad? Porque son particulares, son muy particulares. Pero bueno, efectivamente, ya en esa instancia de cumplimiento, si se logra demostrar que ya se cumplió con lo que se ordenó, pues ocurre lo que ocurre con todos los procesos, se archiva. Y entonces ya ahí pues, se podría volver a abrir un proceso que está archivado? Pues por supuesto, en algunos supuestos, por ejemplo, que se trate de alguna medida en la que la sala dictó una orden que tiene que cumplirse anualmente, por ejemplo, o que sea continua, digamos que en ciertos procesos, en ciertas demandas ocurre. Dice, mire, usted está obligada a cumplir con eso, le doy tantos meses para que lo haga, pero también lo va a tener que seguir haciendo siempre, es decir, no solo en este momento, sino que lo va a tener que seguir haciendo. También otra orden que se da en las sentencias estimatorias es que se le dice a la autoridad recurrida que se abstenga de incurrir nuevamente en los hechos que sirven de base para esas declaratorias. Claro, por supuesto, si ya se está advirtiendo que una cierta conducta de los funcionarios que incumplen las normas, pues lo que se hace es una advertencia para que no vuelvan a incurrir en los hechos que sirven de base para una demanda, digamos, para una sentencia estimatoria dentro de un proceso de amparo. En materia penal ocurre algo un poco distinto. En materia penal nosotros tenemos el recurso de habeas corpus, y en materia penal sí se permite, digamos, analizar algunos otros aspectos de las resoluciones jurisdiccionales, que en materia de amparo no. Pero esto es interesante porque a través de ese proceso de habeas corpus también se examinan otros aspectos aparte de los derechos fundamentales, y es la ley, porque en este proceso de habeas corpus no solamente se va a revisar que se hayan cumplido, a diferencia del amparo, con los derechos fundamentales, ¿verdad? Que sirven de garantía de las personas, digamos, los derechos humanos de las personas, sino también con algunos aspectos de ley que inciden directamente sobre la libertad de las personas, sobre su libertad de tránsito o también sobre su integridad física. Entonces se examinan algunos aspectos que sí son del ámbito de la legalidad, pero en el amparo eso es impensable. En el amparo solo se examina la constitucionalidad. Vale decir que en esta configuración que se hizo en Costa Rica, el modelo que se ha seleccionado para el caso costarricense, es un modelo bastante interesante, porque ha permitido que la Sala Constitucional incluso crea normas, o sea, crea derechos, y entonces se ha convertido en algo más
que un legislador negativo. O sea, ya tampoco el juez de la constitucionalidad no solo es un juez que va a ser la boca de la ley y un derogador de normas, sino que se va a convertir en un juez hacedor de normas, porque va a reconocer ciertos derechos fundamentales y otras garantías. Y estas, curiosamente, se van a mantener vigentes, siempre y cuando, bueno, esas sentencias estén bien dictadas en cierta medida. Hay muchos ejemplos. En el caso de la jurisdicción de la constitucional costarricense, ya desde que se creó en 1989, el legislador pensó en algo interesante, y es que no solamente se va a hacer un control de constitucionalidad de las normas, sino que también se va a hacer un control de convencionalidad. No dice que es un control de convencionalidad en sentido estricto, pero sí dice que la ley tiene que ser acorde al derecho de la Constitución y la que esté en los tratados o en los instrumentos de derechos internacionales vigentes en el país. Y eso es el control de convencionalidad que ya se establecía, sin llamarlo de esa manera, porque aún no había sido creado y desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como bien lo hizo, sino que lo indica de esa forma. Y tenemos casos muy interesantes, donde ya la Sala Constitucional para 1992, en una famosa sentencia, la 3435, ya había dicho que en una parte del texto de la Constitución nuestra, en el artículo 14, en donde dice que una mujer extranjera que se case con un hombre costarricense puede adquirir la nacionalidad, y después en los artículos siguientes no decía nada si fuera la inversa, ¿verdad? Si fuera un hombre extranjero que se case con una mujer costarricense, no adquiere la nacionalidad, no se decía nada. Y para 1992, en esa sentencia 3435, ya la Sala Constitucional dijo, y obviamente no declara la inconstitucionalidad de la norma, pues es una norma constitucional, es una norma que está dentro del texto de la Constitución, pero hace una especie de control de convencionalidad para 1992, no lo llama de esa manera, pero ya dice que el texto de la Constitución, en esa parte o en cualquier otra parte, donde dice hombre-mujer, tiene que entenderse persona. Y eso es una interpretación que hace conforme de la Constitución con el derecho de la propia Constitución y de la Convención. Entonces, hace una especie de control de convencionalidad en el texto de la Constitución. Y eso lo hizo en un recurso de amparo. Así que el recurso de amparo también crea otros derechos. La jurisprudencia, una jurisprudencia, pues obviamente tienen casos muy interesantes en materia de control de constitucionalidad de las normas, que no voy a hablar ahorita, pero en materia de amparo tiene sentencias tan interesantes donde desarrolla y crea nuevos derechos. Por ejemplo, en nuestra Constitución Política del 49 no existe un derecho al debido proceso constitucional. Eso lo creó la Sala Constitucional y son sentencias que le han dado la vuelta al mundo. Esas sentencias que es la 1990 y la sentencia 1739 de ,1992, que son sentencias del Tribunal Constitucional, Andrés, ¿verdad? Sí, de la Sala Constitucional. De la Sala. Y de la Sala, sí. Que esas sentencias le dan la vuelta al mundo porque esas sentencias se reconoce el debido proceso constitucional. Y así se estudian y se reconocen los derechos, digamos, procesales constitucionales desde el punto de vista constitucional, lo cual es aplicable a todas las demás materias. Entonces es muy interesante y cómo esto es absorbido por el derecho penal, ¿verdad? Donde tienen que aplicar esas reglas del derecho del debido proceso, las tienen que aplicar a todos los procesos. Entonces, esto es muy interesante porque en la Constitución Política del 49 no existe un derecho al debido proceso, eso no en ninguna parte se menciona. Eso es una abstracción que hace la Sala Constitucional de la interpretación de dos artículos, del artículo 39 y del artículo 41. Y así muchos otros derechos. Por ejemplo, en nuestra Constitución no hay un derecho a la salud, no existe en nuestra Constitución un derecho a la salud, pero obviamente eso ha sido desarrollado por la Sala Constitucional de forma pretoriana, lo reconoce y lo crea, y lo deriva del derecho de la vida que está contenido en el artículo 21. Y así muchos otros derechos. Y tiene la particularidad también que ha derivado derechos no solo de la parte dogmática, sino de la parte orgánica de la Constitución. Y eso es muy interesante porque eso es poco común. Fíjate, ¿cómo puede derivar un derecho? Bueno, pues la Sala en una sentencia, que también fue bastante popular, dijo que no se podían crear impuestos, ¿verdad?, si esos impuestos no estaban dictados por ley. Y en la parte de la Constitución, eso es de la parte orgánica. Y entonces la persona tiene derecho a que no se le creen impuestos si no es por una ley. Entonces,
Son interpretaciones que se van haciendo en el texto de la Constitución, se van redescubriendo nuevos derechos, esos derechos emergentes, esos derechos que no están indicados expresamente. Hasta no hace muchos días, no existía en Costa Rica un derecho al agua potable, pero ya se había desarrollado muchísimo por la Sala Constitucional y se hizo una reforma a la Constitución de la semana pasada, que ya fue aprobada, y entonces ya está reconocido en el texto. Pero antes de eso no existía, pero se amparaba el derecho de acceso al agua potable. También se ampara la protección como recurso hídrico, ¿no? Por el derecho al ambiente. Pero así, incluso el mismo derecho al ambiente, antes de que fuera reformado el artículo 50 de la Constitución, no estaba en la Constitución. Y ya la Sala Constitucional había hecho una tutela del derecho al ambiente. Entonces es cómo se ha ido construyendo a través de las sentencias de la Sala Constitucional una serie, un catálogo de derechos y ha sido protegido de esa manera. Por ejemplo, nosotros no tenemos el habeas data como derecho y ese también fue construido de manera pretoriana en las sentencias de la Sala Constitucional. Hoy día ha cambiado porque se creó una agencia de protección de datos, entonces la Sala cambió su propia jurisprudencia porque la Sala puede cambiar sobre su propia jurisprudencia porque tiene efectos vinculantes erga omnes para todos, excepto para sí misma, así se establece en la ley, y eso le permite a la Sala cambiar de criterio. Y eso me parece fabuloso porque uno diría, bueno, pareciera preocupante en algunos casos, pero en nuestro caso no ha sido ninguna preocupación. Pues no digo que todos sean aciertos, pero la gran mayoría de casos en que la Sala ha cambiado de criterio, vuelve sobre sus pasos y protege de una mejor manera. También hay desaciertos, pero estos son muchísimo menos si uno los compara con la gran cantidad de casos en los que se ha logrado proteger y tutelar los derechos de las personas en Costa Rica. Dentro de la Magistratura Constitucional de América Latina, si no mal recuerdo, son 3 salas, la venezolana, la paraguaya y la de Costa Rica, y es paradigmática hoy en día en América Latina la sala costarricense. Una sala increíble que se ha forjado y en la cual estás tú generando toda esta producción pretoriana, y la verdad, reconocer en su momento a parte de los grandes gestores que fueron Daniel González Álvarez, mismo Paulino Mora Mora, Rubén Hernández Valle, Luis Fernando Solana, juristas de muy alta talla que le dieron vida a todo este gran proyecto en su momento y ahora esa ley de jurisdicción constitucional. Y qué interesante, porque hasta allá poco a poco se ha entendido en México que creó el amparo y hasta el 6 de junio del año 2011 vino una gran reforma que se incorporan, pues lo que no existía, el amparo contra particulares, el amparo colectivo, interés legítimo, un sinnúmero de temas. Pero ahora cuando estás manejando precisamente un carácter intuitivo y sobre todo la dirección judicial del proceso, un principio importantísimo que debe imperar en materia de amparo, o sea, debe ser un verdadero defensor y protector, pues la Sala Constitucional, todas las autoridades, pero imagínate la Sala, o la Corte Suprema, la Suprema Corte como es en México, o el impulso oficioso, ¿verdad?, del proceso, y es maravilloso lo que se ha gestionado. Yo no dejo de agradecerle a Dios tener amigos como tú que han trabajado en estos temas y que nos han dado a los que estamos muy metidos en el derecho procesal constitucional y en el derecho constitucional en ello. Y por eso, Andrés, preguntarte, y algo que me quiero que pongan mucha atención, esto se está viendo en toda América Latina, reitero, España, Italia y próximamente en Alemania. Pero muchos amigos latinoamericanos, en el caso de México, para que vean la esencia misma de donde se constituye un Estado constitucional democrático. Andrés, ¿en Costa Rica procede el amparo contra particulares y contra resoluciones judiciales? Muy interesante porque efectivamente en Costa Rica sí se protege. Yo te decía que habían varios tipos de proceso de amparos, ¿verdad? Aparte del habeas corpus, existen otros procesos. Y uno de estos procesos es el amparo contra particulares o el amparo contra sujetos de derecho privado, que obviamente esto es pues ya una creación de la jurisprudencia argentina de 1957 del caso Samuel Cot, donde se desarrolla un tipo de proceso de amparo contra particulares. Y esto tiene mucho sentido. Bueno, en otros países también procede en el caso mexicano y procede en el caso alemán, pues ya tiene, ya después de la reforma del 2011, ¿no? Que en el caso de México. Pero esto es muy interesante porque efectivamente hay que valorar algo, y es que todas las personas tienen que cumplir con el derecho de la Constitución, independientemente de dónde sean, si son sujetos de derecho público o particulares. Ninguno puede vulnerar las normas de la Constitución y efectivamente se encuentran amparo y tutela para ciertos casos. Ahora, el proceso de amparo
contra particulares no proceden todos los supuestos, porque si no, no habrían tribunales ordinarios. Claro. Entonces, O sea, residual, procede sí. solo en supuestos muy excepcionales. Es un amparo de excepción, así podríamos decir, y de hecho, en la práctica es así. Son muy pocos los procesos que se interponen contra los particulares. Y en nuestro caso, lo que se exige es que el sujeto particular esté en una posición de poder frente al que considera sus derechos vulnerados. Que además no exista un recurso en la vía ordinaria más expedito para tutelar esos derechos fundamentales. Entonces, de estar, digamos, en esa condición, se podría plantear un proceso de amparo contra un particular y no necesariamente este particular tiene que estar investido de alguna autoridad, digamos, no necesariamente, es decir, no tiene que ser, por ejemplo, un prestador de servicios públicos, un particular que sea prestador de servicios públicos, sino que puede ser cualquier particular. Y eso es lo interesante de ese tipo de proceso. Por otro lado, decíamos que en Costa Rica, creo que ya había mencionado que no, efectivamente, no procede el amparo contra las resoluciones judiciales. Hay una norma que así lo impide. Y eso es muy interesante porque en la mayoría de países es a la inversa. Digamos, el amparo está hecho para ir contra las resoluciones jurisdiccionales. Claro. Y en nuestro país no. Por eso decía al inicio que es difícil de definir qué es lo que se considera por amparo, porque ya cada país va a tener un planteamiento sui generis de un proceso que esencialmente lo que va a hacer es la tutela de los derechos fundamentales, pero puede ser de diferentes formas, de diferentes naturalezas, ubicado en diferentes instancias jurisdiccionales o extrajudiciales. Entonces, nosotros vemos que lo que tiene que haber es un recurso, ¿verdad? Lo que difiere es la forma en cómo se tramita, pero en esencia lo que va a hacer es eso, proteger los derechos fundamentales. En el caso nuestro es interesante porque no procede el amparo contra resoluciones jurisdiccionales, hay un impedimento absoluto. Es uno de los pocos, de las pocas excepciones para interponer el proceso de amparo. Es una de las pocas excepciones. El amparo cabe casi contra todo, pero no cabe contra las resoluciones jurisdiccionales. Sí. Y eso es interesante porque si ya tenemos más de 20,000 procesos al año y permitieran el amparo contra las resoluciones jurisdiccionales, no acabamos nunca. Entonces, en nuestra Constitución, y creo que según lo que ha sucedido, es que la Constitución del 49 estuvo inspirada en la Constitución cubana de 1940, de donde se tomaron varias cosas, pero principalmente eso, y tenía mucha sensatez, es decir, que el amparo sea un mecanismo de protección de las personas frente al Estado. Y eso es una de las garantías principales por la cual uno puede ejercer los derechos fundamentales. De hecho, así nació el constitucionalismo, como protección de las personas frente a los poderes del Estado. Y la garantía de división de poderes y supremacía de la Constitución y que la soberanía resida en el pueblo, en las constituciones rígidas y todo esto, el desarrollo constitucional, pues parte de una filosofía que está diseñada de esa manera. Entonces, ¿frente a quién hay que amparar a las personas? Pues frente al Estado. Y claro, en nuestros países, por nuestra historia, en nuestro desarrollo, le tenemos mucha confianza al Poder Judicial. Y entonces, prácticamente, le podíamos decir, vamos a sacar esto para que no hacer el control en el Poder Judicial. Ahora, eso es relativo, porque es que no están tampoco exentos del todo. ¿Por qué? Porque todavía nos queda por ahí el proceso de habeas corpus, y en el proceso de habeas corpus sí puede haber un control de esas garantías, claro, limitado a ciertos derechos, ¿verdad? Como son la libertad de tránsito, el derecho a la libertad personal y la integridad física. Y esos derechos sí se conocen frente, digamos, a resoluciones judiciales, resoluciones de los jueces penales en el proceso de habeas corpus. Es la única manera. Ahora, hay otra forma de hacer un control de la Constitución que no es a través del amparo, sino que es a través de la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad le llamamos nosotros al proceso mediante el cual hacemos la defensa de la Constitución. Ya es un proceso objetivo y no subjetivo, y es un proceso de conflicto de normas, tanto del derecho, del parámetro de constitucionalidad como de convencionalidad. Y entonces esa garantía o esa tutela de normas se hace a través de la acción de inconstitucionalidad, y ahí se puede hacer también, que tiene sus particularidades, pero ahorita no voy a hablar mucho de eso, pero también se puede hacer, después, en otra oportunidad hablaremos de la acción, pero que se puede hacer
una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de las salas de casación. Y entonces ahí es donde se hace el control, se hace después. Pero claro, ya no para un caso concreto, sino para un cúmulo de casos que puede beneficiar a otras personas que tienen en un trámite pendiente de resolver, entonces en la jurisdicción ordinaria, y hay cierta jurisprudencia, ¿verdad?, que ya es línea, dictada por una sala de casación, que podría ser contraria al derecho de la Constitución, al parámetro de constitucionalidad o convencionalidad. Y entonces a través de ese mecanismo existe esa posibilidad de hacer un control, ¿verdad?, en las normas, Andrés, a través de la acción. ¿quién está legitimado en la acción de inconstitucionalidad costarricense para Sí, bueno, interponerla? en realidad eso es una particularidad porque también está legitimado, está legitimado para interponer el proceso el contralor, el fiscal general, está legitimado el defensor de los habitantes. Ellos no ocupan no ocupan un proceso previo para poder acudir. Digamos, hay dos vías de legitimación, una directa y otra que es indirecta. Digamos, la acción de constitucionalidad es de tipo interdictal, más o menos, porque tiene que haber un proceso en la vía ordinaria, digamos, jurisdiccional o administrativa, que sirva de asunto base previo para que cualquier persona pueda acudir en acción contra una norma. Eso sí, esa norma va a tener que ser aplicada dentro del proceso del que está reclamando, ¿verdad? Desde el que sale a reclamar la inconstitucionalidad. Pero para el caso de los que te mencionaba, para el contralor, para el fiscal general, para el defensor de los habitantes, ellos van directamente, no ocupan ningún proceso previo para acudir. Ahora, hay otros supuestos en los cuales también se podría prescindir de eso para la legitimación en materia de la acción, y es en los casos en los que exista un interés general o difuso. Digamos, también es como una excepción para que una persona pueda acudir, digamos, a un proceso, de una acción de inconstitucionalidad. Pero eso también es un proceso que en nuestra jurisdicción no ha sido tan popular como el proceso de amparo. Ese es el que se lleva, ¿verdad?, todas las medallas en el caso costarricense. Fíjate que esa alusión que haces de que se tome referencia a la Constitución de 1940 de Cuba, que fue la primera que estableció el primer tribunal constitucional en América Latina, el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que a su vez se inspiró en el Tribunal Constitucional Español del 1931. Entonces tiene un altísimo nivel, por eso entender hoy en día también esta conceptualización del Estado de Derecho que tienen ustedes, como no hay este tema del amparo contra resoluciones judiciales, esa gran confianza en el Poder Judicial, que fue uno de los argumentos cuando se generó la nueva ley de amparo que quiso hacerse, porque querían también desaparecer el amparo en este tema en México y no se pudo porque no había esa confianza. Pero hay que trabajar ese tema porque los estándares interamericanos lo dicen muy claramente. Por ejemplo, en el caso Jenny Lacayo, pues hay que establecer precisamente esos principios y requisitos de admisibilidad, y se complementa básicamente con la masacre de las 2 R's contra Guatemala, en donde se señala que también hay inconvencionalidad en virtud de que se maneje abusivamente el juicio, el recurso de amparo, porque por eso después se generan dilaciones terribles que incumplen con el tema del plazo razonable indicado por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pues Andrés, pues está muy emocionante. Yo quisiera que esto fuera de 5 horas, tú das para 5, 10 o 20, no sé para cuánto. Lo importante es que vamos a seguir en esto. Reitero, viene un muy buen taller de amparo en América Latina y desde ahorita pues vete haciendo tu tiempo, lo platicaremos para que estén 6 juristas latinoamericanos hablando del amparo en cada uno de nuestros países. Pues bueno, Andrés, viene algo que a mí me maravilla porque yo sé la visión cómo trabajas el tema. ¿Consideras tú que los procesos que se tramitan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden concebirse como un verdadero proceso de amparo, Andrés? La verdad, bueno, esa es mi opinión. Yo en lo particular creo que efectivamente podríamos decir que las peticiones individuales que se tramitan en el sistema interamericano son una especie de amparo interamericano. Es decir, tiene sus dificultades aún y el sistema interamericano todavía está en una fase que, si bien es una fase ya madura del sistema interamericano, tenemos que entender que ha pasado por una construcción lenta, un proceso constructivo diferente al sistema europeo de protección de derechos humanos, que empieza desde 1950 y con algunas importantes diferencias para nuestro sistema. El sistema interamericano
bien se erige como un sistema, pues obviamente entendiéndolo como sistema complementario y subsidiario para no intervenir, digamos, en la soberanía de los países, pero sí, efectivamente, cuando la persona ya no logra en su país el juicio, el recurso, ¿verdad? El proceso de amparo, que se le restituyan esos derechos fundamentales, lo cierto es que tiene un mecanismo adicional, un sistema de protección multinivel que le permite poder acudir directamente. Y hay algo muy particular, por ejemplo, el caso costarricense, que no había mencionado. Es un tribunal de una única instancia en Costa Rica. No hay otra instancia más. Lo que resuelve la sala no tiene recurso alguno. Y entonces ahí se produce algo interesante que es importante para el sistema interamericano, el agotamiento. Y entonces en el sistema interamericano, una vez que vas a la sala constitucional, que ya sabes que no hay que agotar ningún recurso previo, que puede ir uno en amparo a la sala constitucional y que normalmente es un trámite muy expedito, es una resolución muy rápida, te agota la vía, te deja las puertas abiertas para acudir al sistema interamericano y entonces ahí lograr una protección efectiva. Y lastimosamente así ha sido, porque la sala no tiene la razón en todo. Y uno de los casos que hemos visto, que quizá fue bastante grosero, es un buen ejemplo, donde la sala constitucional hizo una protección exacerbada del derecho a la vida en el caso de la fecundación in vitro. La Extraordinario. sala decía que la técnica no se podía aplicar porque se desechaban óvulos fecundados y que eso vulneraba el derecho a la vida de las personas, entonces que ya había una violación, una afectación al derecho a la vida, entonces no permitió la técnica. Y al no permitir la técnica y resolver de esa manera, fue una sentencia desestimatoria, aunque tuvo sus votos salvados, fue una sentencia desestimatoria, le permitió a las partes acudir al sistema interamericano. Y entonces ya nos dictaron la sentencia de Artavia Murillo contra Costa Rica, en la cual condenaron a Costa Rica por no permitir la técnica y por hacer una tutela exacerbada. Y es que en materia de derechos fundamentales es importantísimo siempre hacer una ponderación. Hay otros derechos fundamentales que están en juego. Y en ese caso, pues pareciera que la sala en una protección fuerte, dura, por el derecho a la vida, dejó de reconocer otros derechos que sí fueron reconocidos y protegidos por la Corte Interamericana, como me parece a mí muy atinadamente lo hizo ver. Y entonces en esa sentencia de contra Costa Rica, yo lo veo, por eso lo veo como un recurso de amparo interamericano, ¿verdad? Las personas tuvieron su amparo, esas personas tuvieron la restitución de sus derechos. ¿El inconveniente es que hay del sistema interamericano? Bueno, pues sí, tienen que resolverse muchos inconvenientes del sistema interamericano. Quizá, bueno, la gran mayoría de ellos tenga que ver con el mantenimiento, digamos, económico, con el soporte, la financiación que tenga ese sistema, los órganos del sistema, tanto la Comisión como la propia Corte Interamericana y el Instituto. Nosotros tenemos que ver cómo sería posible que los jueces y los comisionados trabajen a tiempo completo, digamos, en estas tareas y cómo permitir todavía, aunque ha habido mucha apertura a la víctima en estos procesos interamericanos, sobre todo en las peticiones individuales, ha habido una gran apertura y ya se creó la figura del defensor interamericano y el Fondo Interamericano, ¿verdad?, para la tutela de estos derechos, y ha habido una apertura, digamos, para la participación de la víctima en los procesos, así como otra serie de garantías que se establecen para que las personas puedan ir a litigar fuera de sus países. Lo cierto es que este trámite aún sigue siendo un poco lento y lo deseable sería que pudiera contar con más recursos económicos, con un mejor financiamiento que le permitiera operar de manera permanente. Y además, creo que otra de las partes, digamos, que del sistema interamericano que quizá le debilita un poco, es que no todos los países, ni siquiera todos los países de los 35 países que conforman la Organización de Estados Americanos han ratificado la convención, y son pocos también los que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces, yo pienso que reforzando ciertos aspectos, me parece que la Comisión ha hecho un papel excepcional, sobre todo en sus primeros años, aun cuando no estaba parte, digamos, había sido creada por un acuerdo de ministros, ni siquiera había sido un tratado, convenio internacional, lo que creó la Comisión en sus primeros años de funcionamiento. Lo cierto es que tuvo un papel protagónico en nuestra región, y eso hay que reconocérselo. Tuvieron un papel importantísimo, que en la mayoría de los países de la región habían dictaduras, y la Comisión hizo un papel destacable. Y hoy día,
luego ya ahora sí, con el respaldo convencional, luego de que se dictó la convención de 1969, la convención americana, entonces en ese momento es que la comisión ya ahora tiene funciones cuasi jurisdiccionales y sirve de filtro de admisibilidad. Si bien en el sistema europeo, en 1998 con el protocolo 11 se eliminó la comisión y han tenido otro tipo de justicia, lo cierto es que quizá no sea nuestra realidad. Yo creo que sí necesitamos de la comisión, que necesitamos reforzar, que necesitamos un sistema donde haya más jueces, donde haya más representantes de los países y que efectivamente, que si en algún país de la región y estando todos sometidos a ese sistema no se respeten los derechos fundamentales, pues que esto sirva como amparo interamericano. Me parece a mí que en ese supuesto pues ha tenido un papel que hay que destacarle a la Corte Interamericana, así no nos gusten algunas de sus sentencias a muchos de los países que las recibimos, ¿verdad? Sobre todo con la creación de esa doctrina, ¿verdad? Del control de convencionalidad, que ha creado muchas discusiones y que es una doctrina riquísima para estudiar y que precisamente fue iniciada en el año 2003 con los votos disidentes del expresidente de la Corte Interamericana, don Sergio García Ramírez, el expresidente, quien empezó en sus votos disidentes a crear, a la construcción de esta teoría que fue acogida luego por el Pleno de la Sala, pues ya, como bien sabes, en el caso del año 2006 de Munasir Llano contra Chile, y que entonces ya de allí en adelante todavía sigue sufriendo una serie de reacomodos. Y es que la Corte siempre ha hecho control de convencionalidad, y eso es lo que yo siempre he visto, es que ese es el trabajo de la Corte, para eso le hicieron, es el máximo intérprete de la Convención. Lo que pasa es que cuando crea la doctrina, le pide a los demás que hagan el control de convencionalidad, primero a los jueces, y después, en el caso de Hellman contra Uruguay, ya en el caso de seguimiento, es cuando ya dice, no, es que no solo los jueces, todos. Entonces, ya ahora es la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, todos los funcionarios públicos tienen que hacer control de convencionalidad. Y claro, esta es una tesis que tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque si no podemos estar resolviendo asuntos que sean ni contrarios a la Constitución, ni contrarios a la Convención. Y eso incluye todo lo demás. Pues incluye tanto, digamos, en ese parámetro, un parámetro amplio, digamos, del control de convencionalidad, no solo lo que está establecido en la Convención, sino también en las sentencias de la Corte, pero también en las opiniones de la Corte, o sea, no solo los casos contenciosos, sino en sus opiniones también, y así en los demás instrumentos del sistema interamericano. O sea, ese control hay que hacerlo amplio. Ninguna acción o omisión, digamos, ningún hecho de las autoridades o de particulares podría ser contrario a esos derechos que ya están establecidos y reconocidos en el derecho de la Convención. Así es que yo considero que efectivamente, bueno, la Corte Interamericana, pues sí, hace una especie de juicio de amparo interamericano, ¿verdad? Que se le llamó peticiones individuales, pero básicamente se trata de un tipo de proceso que lo que trata de asegurar es la restitución, ¿verdad? De los derechos de las personas. Sí, fíjate cómo todo este viraje que nos faltan horas, por ejemplo, cómo se inició en 2003 con esos votos de don Sergio, unos disidentes de 2003 a 2005, ese Mirna Chang, el primero contra Guatemala, el caso Tibi contra Ecuador y el Vargas Areco contra Paraguay, y luego cómo se establece en 2006, pero en esa primera sentencia, el Monacid Arellano, que no lo establecía vinculante hasta la siguiente, trabajadores cesados del Congreso contra Perú. Pero el monopolio, fíjate, el primer presidente de la Corte de Costa Rica, Rodolfo Pisa y Escalante, sí, ¿no? Y ahora Elizabeth Odios, la nueva presidenta. Y ya cerramos porque vamos a dejar ahí, hubo un gran debate también en el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Que había la opinión consultiva, correcto, la 24, y el tema del caso Atala Rifo contra Chile, y que parece que ya se resolvió, ¿no? Correcto, así es. La Sala Constitucional emitió una sentencia exhortativa hacia el Parlamento para que reformaran la normativa relativa al matrimonio igualitario. Y el plazo ya venció. Y justo ayer, bueno, voy a decir la fecha porque no sé cuándo van a transmitir esto, el 25 de mayo ya se celebró el primer matrimonio igualitario en Costa Rica. Que fue un proceso complicado. Yo fui a dar una conferencia en el posgrado de la Universidad de Costa Rica y seguía el debate hace como año pasadito, ¿no? Y mira qué buenas noticias. Pues bueno, híjoles, el tiempo se nos va. Y yo primero quiero agradecerte tu amistad públicamente. Eres, yo lo reitero, un hermano mío.
Me ha tocado el privilegio de estar con mi hija amada, mi hija casi cuasi abogada, que ya es ese proceso Gemita, estuvimos contigo un final de año contigo con tu linda esposa, y en tu casa, y la verdad que no se te paga todas las atenciones que has tenido conmigo y con mi familia. Gracias, amigo Andrés. Y bueno, reiterar que este es un orgullo, es un gusto para la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez en su aniversario tener a un gran jurista como lo es el doctor Andrés González Porras. Querido doctor, querido hermano, mi reconocimiento, mi respeto a tu capacidad, tu talento, tu estatura académica, pero sobre todo a tu calidad humana. Gracias por estar en esta fiesta. A ti las gracias, Jesús, y igualmente el sentimiento es mutuo para ti, para tu familia, se te quiere muchísimo como un hermano, se te reconoce también como un gran jurista y has hecho un trabajo magnánimo en la organización de todas estas videoconferencias, que todas están interesantísimas, llenas de expertos internacionales como lo sos tú, y entonces, pues yo, la verdad, muy honrado por haberme invitado a participar y para mí ha sido todo un honor y un gusto poder participar, pero además contigo en esta entrevista. Muchísimas gracias, Jesús. Pues gracias, terminamos con esta conferencia internacional que tuvimos con el doctor Andrés González Porras. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos.